y déjeme recibir a los maestros porque ya llegaron para la mesa de seguridad. Le agradezco al querido Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo, más de 50 años en el periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, que presentó con Paco precisamente en el Zócalo, y el Afer Cassés, del caso Florence Cassés y de Israel Vallarta. Querido Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, Vicente, saludos a ti y a los que van llegando a la mesa, a Paco y al licenciado César Gutiérrez Priego. Aquí estamos listos ya para arrancar. Muy bien, déjame saludar precisamente al abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, gran amigo de Sin Censura, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el querido César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Muy bien, Vicente, un placer saludarte. Pepe, Paco, como siempre, un placer estar con ustedes aquí todos los martes. Gracias, ya llegó el maestro Paco Cruz, también ya regresó para esta mesa que se va a poner candente. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, buenos días. César, Pepe, un abrazote. Fíjate nada más antes de empezar, para que sepan, el próximo sábado de 18 de octubre, si no estoy mal, Pepe y yo vamos a estar en una charla en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Sí, ¿verdad, Pepe? Ya, si no estoy mal. Es el sábado, sí, exactamente. Ahí vamos a estar. Muy bien, pues yo voy a estar haciendo carne asada en mi casa y con mucho gusto del internet. Bueno, lo importante es apoyar. A ver, varios casos ahí sobre la mesa. La Luz del Mundo con ligas, de acuerdo a reportes, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que fueran encontrados en este campo de entrenamiento decenas de personajes ligados a esta congregación conocida como la Luz del Mundo. Imagínense, se menciona la posibilidad de que haya nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy hermano de el Señor de los Cielos, negociaría con Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador para que no le apliquen pena de muerte o cadena perpetua. Está esos temas, está el propio tema de Ricardo Salinas Pliego, que habla de narcotráfico y de lo mal que va México y cómo se está desmoronando todo en nuestro país, en Estados Unidos. Muchos cuestionan este acuerdo para buscar detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México, algo histórico, creo yo. Así que, Pepe Reveles, tú dices por dónde le entramos. Bueno, me gustaría comenzar comentando el hecho de que el hermano del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo Fuentes, que es Vicente Carrillo, quien fue entregado a Estados Unidos en este grupo de los primeros 29, porque ya hemos entregado más de 50, sin extradición de por medio, simplemente entregado a los Estados Unidos, pues ya está ante las Cortes, la de Nueva York y la Fiscalía, pues tratando de negociar, porque creo que hoy mismo tiene una audiencia para pues quedar como alguien que pues puede convertirse en testigo y evitar la aplicación de la pena de muerte y también quizá la cadena perpetua, e incluso el juicio mismo está tratando de impedir. Vicente, apodado el Viceroy, Vicente Carrillo, traficó junto con su hermano. Acordarse que lo hacían en aviones Boeing 727, pero franceses de marca Caravelle, que compraban en el mercado muy baratos, casi de desecho, ya nomás para que cumplieran con el último vuelo, bien cargados de cocaína de Colombia a México, y aterrizaran acá
sea en un aeropuerto curiosamente cerrado ya, el Lagos de Moreno, que tenía pista internacional para que bajaran todo tipo de aviones y era porque de esa manera ayudaba durante el gobierno de Salinas a que bajaran estos carabel que compraba el Señor de los Cielos y su hermano Vicente. Entonces estamos hablando del sexenio de Salinas, que los favoreció. Solamente en el último mes del gobierno de Salinas, en 1994, bajaron 4 aviones de los Carrillo con droga, y no importaba si se rompía el tren de aterrizaje, porque finalmente eran de desecho esos aviones, pero bien cargados de cocaína, siempre con unas cantidades impresionantes. Bajaron no solo en Lagos de Moreno, sino también en Sombrerete, Zacatecas, en la costa de Hermosillo, en la misma carretera, en Los Cabos, en fin, fue una temporada de jauja para los dos Carrillo Fuentes, y bueno, uno de ellos murió o desapareció de la existencia, y el viceroy está en Estados Unidos dispuesto a colaborar porque tiene 7 cargos de delitos contra la salud, según el fiscal Joseph Nocella, y quien podría obtener algún beneficio, que es lo que está buscando, para convertirse en este colaborador de Estados Unidos y poder librar las cadenas, la cadena de perpetua, la pena de muerte que le esperan muy seguramente dentro del juicio que se le está siguiendo en una corte de Nueva York. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Es otra fuente de información que tendrán los Estados Unidos en contra de México, claro, de México en el pasado, del tiempo de Carlos Salinas, pero de todas maneras lo pueden emplear como una forma de seguir molestando, seguir presionando al gobierno vecino del sur, porque esa es la costumbre y así será durante todo el tiempo que esté Donald Trump en la presidencia. Estoy leyendo la columna de César también para ponerla sobre la mesa, mi querido Pepe, mi querido Paco, mi querido César, sobre los temas que ya mencionaba. Además, en la columna de el querido César Gutiérrez Pliego, Ricardo Salinas Pliego y Adán Augusto López Hernández, Un amor a México con muchas condiciones. Durísima tu columna también, mi querido César. ¿Arrancas con otro tema o te vas con la columna? Tú dices. No, pues si quieres, vámonos con la columna, ¿no? Fierro. Hay que recordar que incluso me tocó que el periódico Reforma me citara un tuit que puse la semana pasada, en donde hablaba de este... Pero te pusieron como panista, ¿no? ¿Qué onda con eso? Me pusieron como senador panista, y además nada más manejaron la mitad del tuit. Y para los que necesiten contexto, porque ya ves que por ahí amigos tuyos se ponen a opinar sin conocer el contexto completo del tuit, yo en este tweet que subo a la red social X hago la mención de que Ricardo Salinas Pliego y Adán Augusto hablan de tener un gran amor por México, pero que desafortunadamente ese gran amor por México parecería que es única y exclusivamente a conveniencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque no tiene absolutamente nada que ver las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego, tanto ante el fisco de nuestro país como con empresarios de los Estados Unidos, en donde parecería que una constante es que al señor no le gusta pagar. Y no le gusta pagar simple y sencillamente porque él cree que lo de él vale mucho y lo de los demás no vale nada. Y como encontré un caminito por medio del Poder Judicial de nuestro país para protegerse incluso de requerimientos de carácter internacional, como lo que
la misma presidenta de México señaló en una de las mañaneras, me parece que fue la del día de ayer, en donde, para poner en contexto a la gente, Ricardo Salinas Pliego solicita un préstamo a un grupo empresarial. Este grupo, que tiene intereses también del Banco de Nueva York, le presta la cantidad de $400 millones, y él dice, incluso en una entrevista pública, que pues él tomó esos $400 millones porque incluso el interés que le estaban cobrando era un interés muy pequeño, y que él, por medio de las transacciones de criptomonedas que podía estar realizando, ganaba un interés superior. Pero de repente él dejó de pagar el crédito, señaló que no lo había podido pagar porque, derivado de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, sus empresas se vieron afectadas y que no podía realizar los pagos. Se continuó el juicio en el estado de Nueva York, que fue además donde se fijó la jurisdicción cuando él firma este préstamo. Y él mañosamente, ¿no?, utilizando argucias legales que conocemos nosotros como chicanas, se ampara en México, al grado de que incluso México ha sido requerido en estos paneles internacionales de arbitrajes que existen por parte del TEMEC, en donde se hizo el señalamiento de que el gobierno de México estaba protegiendo a Ricardo Salinas Pliego, y se tuvo que explicar que el gobierno de México no tenía nada que ver, toda vez de que el Poder Judicial es independiente. Bueno, pues a esto se suma el hecho de que lo vemos, como lo acabas de mencionar tú muy bien, que sale en una empresa norteamericana de medios de comunicación con Fox News, en donde a pregunta que le realizan, él empieza a hacer una serie de señalamientos respecto a problemas que en teoría suceden, de acuerdo a su percepción, en México, ¿no? Y eso que no tiene absolutamente nada que ver con las deudas que él tiene. Si fuera real que él tiene tanto amor por México, me parece que él ya hubiera llegado a un acuerdo para poder realizar el pago de los impuestos. Él mismo reconoce que adeuda los impuestos, pero dice que lo que pasa es que no es como dicen que tiene que pagarlos. Y hay que recordar algo en resumen para que pongamos en contexto a la gente. Antes, el SAT, Hacienda, te permitía que un grupo empresarial de diferentes empresas que formaran un consorcio corporativo, supongamos que había 10 empresas, de esas 10 empresas, 7 tenían ganancias, pero 3 tenían pérdidas. Entonces te permitían deducir de las ganancias las pérdidas que habían tenido 3 de las 10 empresas cuando 7 habían ganado. Él maliciosamente e ilegalmente adquiere a lo que era Mexicana de Aviación, pero la adquiere quebrada, con la intención de la compra a un precio muy mínimo, pero por las pérdidas que tiene Mexicana, él lo que hacía era deducir al 100% de las ganancias de su empresa. Eso por ley está prohibido. Entonces, cuando yo hago el tweet, ¿no?, obviamente, y por eso lo retomo en la columna, también hago la mención, ¿no?, y lo hago la mención de forma muy clara, que si Adán Augusto, porque pues es el tema de dos personajes que en este momento, obviamente, uno de ultraderecha y el otro de izquierda, pues si Adán Augusto realmente tuviera tanto amor por México y lo aman millones y ama el proyecto de transformación de este país, si yo fuera Adán Augusto, porque incluso hago la aclaración, yo hubiera solicitado licencia y me hubiera puesto a disposición de las autoridades, llámese Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, para ser investigado y que se deslinden responsabilidades. Porque la realidad es que él realmente está causando una afectación, por lo menos de carácter político, al movimiento que él dice tanto querer, al partido político del cual forma parte, porque pues, él es obviamente el representante de la bancada de Morena en el Senado de la República. Entonces, me parece que ese amor que ambos me dicen profesar por México, pues realmente es un amor condicionado, ¿no? Porque si en realidad Ricardo Salinas Pliego amara tanto a México, ya hubiera llegado a un acuerdo y no le diría a la presidenta de México, de presidenta a presidente, vamos a hacer una mesa de trabajo. No, la realidad es que él ya hubiera hecho algo por tratar de pagar. Y me parece que está sumamente desesperado. La semana pasada lo vimos pasar desde hace 2 semanas, ¿no?, de realizar un grito como VIP, donde nadie le hizo caso, donde tuvo que pagar incluso publicidad en las redes sociales para que la gente pudiera verlo.
pasó de amenazar que iba a demandar a la presidenta de México, tanto en los tribunales mexicanos como en los de los Estados Unidos, que me parece que estuvo pésimamente asesorado, porque se le explicó que legalmente no lo podía hacer. Existe una ley en los Estados Unidos donde protege obviamente a los representantes de los diferentes países para que no pudiesen ser demandados en tribunales de los Estados Unidos, y me parece que hay un sinnúmero de situaciones en donde a él la desesperación lo ha hecho hacer actos como los que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no? No puedes hablar de profesar amor por México cuando tus hechos dicen otra cosa. Y lo mismo por el lado de Dan Augusto. Me parece que él podría salir a defenderse, dar los puntos de vista que él considera pertinentes, pero sin estar como el representante de Morena en el Senado y solicitando licencia. Eso no quita que él va a seguir teniendo fuero constitucional, pero me parece que por lo menos ante la opinión pública sería completamente claro que él tiene la intención de ser investigado y deslindar responsabilidades. Por eso hablo de un amor condicionado, tanto por Ricardo Salinas Pliego como por Dan Augusto, para que vean que no es pegarle a uno y sobar al otro, no. Esa es mi humilde opinión respecto a los dos personajes. Dicen amar mucho a México, pero en los hechos me parece que es un amor con cierta conveniencia, única y exclusivamente para proteger intereses de carácter personal. Sobre Adán Augusto López Hernández, ayer tuvo otro encuentro con los medios de comunicación y le metió un trancazo a Latinus, y esto dijo sobre su situación. Vamos a ver y escuchar las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, querida Ceci, aquí en el miércoles. ¿Se aprueba la próxima semana por el Pleno? Yo creo que incluso se va a aprobar. No, mi querida Ceci, usted tiene otras declaraciones. Esta es sobre el tema de abrir o no el debate para precisamente lo del amparo, pero usted tiene otras declaraciones, Ceci, échelas por favor. Bueno, ¿las tenemos, Ceci, o no las tenemos? Nada más confírmenme, por favor. Sheinbaum dice que no hay fuego amigo. ¿Usted revelaría ya entonces de quién yo nunca proviene hablé esa de fuego información? amigo, yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. En su momento, cuando Pues cuando yo considere políticamente oportuno. el Senado, por otro lado, hay una versión, seguramente usted ya la leyó, de que hay dudas más bien sobre el viaje que hizo Hernán Bermúdez hacia México y que hubo un lapso muy grande de tiempo en Chiapas, y se dice que pudo haber habido ahí una negociación política para que no revelara ninguna información. ¿Usted cree que esto habría ocurrido, digamos? Y dos, senador, si ya lo requirieron de la primera orden de aprehensión que se giró en contra de Bermúdez en Tabasco, ¿ya usted tuvo algún requerimiento de esa orden de aprehensión o de parte de la Fiscalía que también se mencionó? Mire, no cabe duda que usted está dedicado y sus medios están dedicados a construir fantasías, a vender fantasías. Ahora ya no puede vender, los dueños de Latinus ya no pueden vender medicamentos ni artículos médicos a los gobiernos estatales o federales, como lo hicieron sobre todo en anteriores administraciones en el Estado de México, en Michoacán, en el ISSSTE, en el IMSS, todos a eso se dedicaban. Yo sostengo que esa versión pues es pura fantasía. Ahora bien, si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Adán Augusto López Hernández. Clarísimo el trancazo para Madrazo, porque como ya no puede vender las medicinas, anda desesperado. Mi querido Paco, ahí van quedando temas, el Viceroy, el acuerdo para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México,
el tema de Salinas Pliego, en fin, con lo que te guste servir, querido Paco. Mira, Vicente, Pepe, César, dos comentarios rapidísimos sobre Adán Augusto, uno sobre el Viceroy, y creo que sí, o estoy convencido, debemos tocar el tema de Nason Joaquín, que de pronto hay un desconocimiento absoluto sobre la iglesia o llamada iglesia de la luz del mundo. Bueno, ya Adán Augusto les dijo, es un tema político, lo voy a usar en el momento que sea oportuno. Aquí lo hemos platicado otras veces, yo también soy convencido que debió haber renunciado a la coordinación de la bancada y por lo tanto a la mesa directiva del Senado. Lo demás, pues, una cuestión de trámite, solicitar una licencia, no renunciable a su cargo, pero ya lo dijo, ya tiene identificado a quién, ya sabe de dónde viene el golpeteo, así que es un tema político. En cuanto al Viceroy, mira, bueno, Estados Unidos tiene una política hace mucho. ¿Para qué quiere a los narcos o a los capos en especial? Bueno, pues primero para sacarles información, después para sacarles las ganancias lo más que pueda. Y tercero, para liberarlos. Ese es el negocio de Estados Unidos con los capos, más allá de que sean o no terroristas. No, Estados Unidos es muy pragmático en ese terreno. Quiere capos para qué, para sacarles la más información que pueda y negocia con todo mundo, sea o no terrorista, sea o no capo del narcotráfico. Estados Unidos es un comerciante de información, quiero decir, las autoridades judiciales, y eso incluye a Washington, son negociantes, y para eso quieren. Entonces no debe extrañarnos que el Viceroy o Vicente Carrillo Fuentes negocie con ellos. ¿Tiene información? Pues nada más imagínate, yo recuerdo la primera vez que lo cité, él había sido enviado a Ojinaga, por su tío Ernesto Fonseca Carrillo, los 80, y me tocó más o menos conocerlos en 84, 85, cuando estaban en Ojinaga, aprendiendo con Pablo Acosta Villarreal, quien les enseñó a usar los aviones en realidad. Pablo Acosta Villarreal, que tenía tratos ya, Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga, quien tenía tratos ya con Pablo Escobar Gaviria, con González Rodríguez Gacha, del cártel de Medellín, usaba aeroplanos. Lo que hizo Amado Carrillo Fuentes fue nada más modernizarlos, que no es poca cosa, modernizarlos y emprender a gran escala con apoyo primero del gobierno de Miguel de la Madrid y luego de los Salinas de Gortari, hacerlo a gran escala. Nadie me lo cuenta. Conocí a Guillermo González Calderoni negociando con ellos en Ciudad Juárez y Ojinaga. Finalmente González Calderoni termina matando a Pablo Acosta Villarreal y permitiendo el ascenso de Amado Carrillo Fuentes. Así que tiene información pues desde entonces el gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno de Salinas, y luego negocian con Cedillo. Así que tiene información, mucha, eso quiere el gobierno de Estados Unidos. Y mira, nada más para lo último con Nason Joaquín García. Hay que recordar, la Iglesia de la Luz del Mundo no nace hoy, nace en 1926, para que tengan una idea de lo antigua que es esta religión. Ellos practican lo que llaman el cristianismo primitivo. No usan cruces, no usan imágenes religiosas en sus servicios, tienen códigos de vestimenta. En 1942 tuvieron una gran división, pero en 1953 se asientan en Guadalajara y de Guadalajara nacen al mundo. Hoy tienen presencia en unos 50 países, tienen 5 millones de feligreses y son muy seguidos por las autoridades. Nason Joaquín García, conocido como el apóstol de Cristo, cumple una condena de poco más de 16 años en una prisión de California, responsable o culpable de abusar sexualmente de jóvenes, niñas y niños feligreses. El 16 de septiembre pasado
fue trasladado de la prisión en la que estaba en California a Nueva York. A Nueva York, a donde lo acusan de 6 nuevos cargos criminales, entre ellos conspiración para perpetrar delitos del crimen organizado, tráfico sexual por presuntamente victimizar a feligreses de la iglesia durante décadas y explotación infantil, además de pederasta y negociación de la pornografía. Nason se ha declarado no culpable. El próximo 15 de diciembre van a tener otra audiencia allá en Nueva York. Está detenido en el centro de detención metropolitano, a donde estuvieron el Chapo Guzmán, Ismael, está Ismael El Mayo Zambada, Genaro García Luna, está allí. Pero lo interesante de esta segunda etapa de cargos es que se le acusa también a su mamá, Eva García, por los mismos delitos: tráfico de personas en menores de edad, para prostitución, para producir pornografía infantil, es decir, los mismos delitos que a su hijo. Ya está detenida la mamá, está detenido. Ella se llama Eva García de Joaquín, fue detenida en Los Ángeles, California. Ahí está, y entre otros delitos, ya te decía esos, pero además acusada de tráfico de menores. Y los fiscales, ellos son los dos más importantes en realidad. Delitos, a ella le achacan delitos de conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de feligreses de la luz del mundo durante años. Está detenido también Joram Núñez Joaquín, que es sobrino de Nason, y claro, de la señora Eva García, y se supone que es parte de la contabilidad. Ahora, ¿qué están buscando los fiscales en Nueva York? Esos son los hechos reales, o los hechos y las acusaciones. ¿Qué están buscando en Nueva York? Están buscando cadena perpetua para Nason y cadena perpetua para su mamá. Los acusan de haber utilizado su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido durante años. Y hay acusaciones contra otras personas que supuestamente los ayudaron, y los están acusando, y eso incluye otra vez a Nason, a su mamá, de explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluidas la creación de fotos y videos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles, dice la acusación, para o con la finalidad de distribuirlas. La mamá de Nason tiene 79 años de edad, y la acusación textual advierte que acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su esposo Samuel Joaquín Flores, padre de Nason, cometiera abusos sexuales, y ella también perpetrara abusos sexuales en mujeres y niños jóvenes durante años. Así que eso es lo que hay. La Iglesia de la Luz del Mundo no es nueva, 1926, porque de pronto parece que es nuevo. No, es 1926. La funda el abuelo de Nason. Cuando muere, su papá toma las riendas de la iglesia. Después, una vez que muere, se traslada a Nason, que es conocido como el apóstol de Jesucristo. Y lo que hay también en Nueva York y en Los Ángeles es que dicen que la Iglesia de la Luz del Mundo se ocultaba en las sombras para al mismo tiempo ocultar delitos inconfesables y transacciones financieras ilegales. Vicente, César y Pepe. A ver, en la segunda vuelta se llega el primer año, se cumple el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un año de que se fue Andrés Manuel López Obrador. Un año que la oposición se quedó sin criticar, porque ya no tiene cómo criticar, el abrazos no balazos. ¿Cómo ven este primer año?
pues en temas de seguridad, sobre todo, pero no limito, en la mesa, mi querido Pepe Reveles, 1 año de este segundo piso de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues durante este año es innegable que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido bastante éxito en el ataque a ciertos delitos, particularmente el de narcotráfico, el de homicidios dolosos y el de secuestro, porque los resultados están ahí y han sido dados a conocer por el Gabinete de Seguridad a través de Omar García Harfuch durante varias ocasiones. Ahora mismo tenemos un reporte de que andaban las Fuerzas Armadas y la Policía Federal penetrando en la zona de Badiraguato, en Sinaloa, en donde lograron capturar a Juan Pablo, alias el Chucky, que era un piloto aviador del cártel de Sinaloa. Cuando capturan un piloto, están capturando un personaje importante porque es encargado del trasiego y bueno, ojalá que sirva para dar información de cómo se realiza ese trasiego de drogas hacia y desde Sinaloa. Pero volviendo al tema de la seguridad en el país, me parece que ahora que hablamos de Sinaloa, es importante cómo le han dado una importancia particular a este estado desde la entrega contra su voluntad de Ismael Mayo Zambada en los Estados Unidos, porque ha habido visitas constantes de Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad a Culiacán, desde donde han despachado en varias ocasiones, despachan, luego vuelven a sus rutinas en otros lugares del país, pero vuelven esporádicamente a Sinaloa para precisamente no solo dar la percepción, sino la seguridad de que se está trabajando ahí para tratar de recomponer el mapa de Sinaloa, que se descompuso en cuanto a homicidios, en cuanto a secuestros, a partir de la entrega del Mayo Zambada. Entonces, hay esporádicamente informaciones de esta actuación federal para un estado que hemos dicho aquí en varias ocasiones, para un estado que ha sido rebasado por los temas de la delincuencia y necesita el apoyo federal para que esto funcione. Y eso lo está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de las fuerzas federales, porque hay destacados cientos de miles de miembros del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, además de la Policía Federal que preside García Harfuch. Creo que el año de Claudia Sheinbaum ha ido desdibujando aquella caricaturización que se hizo de la frase de abrazos no balazos, ¿no? Que finalmente era una reducción del significado que tenía, en el sentido de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pretendía ir a picar el avispero a lugares específicos del país como una similitud a la guerra contra el narcotráfico que desarrolló Felipe Calderón en su sexenio, ¿no? Y que continuó un poco Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que quería decir Andrés Manuel era exactamente que había que dar prioridad a los temas de educación, temas de trabajo para los jóvenes, para los mal llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, para que no fueran atraídos por las filas del narcotráfico y la delincuencia organizada. De hecho, Andrés Manuel exportó esta política de
abrazos no balazos, traducida en la manera como la estoy explicando, a Centroamérica, y se la propuso incluso a los Estados Unidos desde tiempos de Joe Biden para que la promoviera en varios países desde Centro y Sudamérica. Creo que ese es el logro que se podría destacar de estos 12 meses de este año de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha puesto sobre la mesa los problemas sin esconder alguno de ellos, sin darle la vuelta, y también soportando las presiones del gobierno de Estados Unidos, que son bastantes, ¿no? Tanto por el tema de los aranceles como por el tema de la insistencia de Donald Trump de querer meter tropas, querer meter el ejército en territorio mexicano para actuar directamente en contra de los cárteles. Así es, por cierto, llega con el 73% o más de aprobación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y revelador que sea Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, el personaje, el miembro del gabinete mejor evaluado de acuerdo a las encuestas. César Gutiérrez Priego, escucho tus comentarios. Fíjate, Vicente, retomando un poquito lo que comentaban Paco y Pepe, a mí me encantaría que el Viceroy, ahora que va a ser testigo colaborador, realmente hablara de quién era quien protegía, ¿no?, al Señor de los Cielos y a él dentro del grupo criminal, porque pues, a nosotros nos ha tocado el hecho de que hayan acusado a mi señor padre, y creo que él podría venir a dar mucha luz, ¿no? Eso me parecería sumamente importante. Y respecto a lo que comentas, me parece que es muy pronto para hablar quiénes son quienes mejor están calificados, ¿no? Me parece que es obvio que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana esté muy bien evaluado y calificado, toda vez que el Gabinete de Seguridad ha hecho un muy buen trabajo y él es el vocero de ese Gabinete de Seguridad. Y viene como consecuencia, por supuesto, de las órdenes directas que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum y de acuerdo a la política que tiene este gobierno, que es cero tolerancia a la corrupción, trabajo, coordinación entre las diferentes instituciones, viendo con una visión multidimensional lo que es la macro delincuencia, al grado de que por primera vez en la historia vemos al gobierno de los Estados Unidos reconocer que el 75% de las armas que llegan a México en este operativo Firewall o cortafuegos, ¿no?, y que fue dado a conocer el día de ayer por la presidenta de México, donde ellos inician con operativos en territorio de los Estados Unidos, en donde utilizan las herramientas tecnológicas en las cuales se puede hacer un seguimiento de todas las armas de fuego que llegan de forma ilegal a México, desde dónde fueron armadas, dónde fueron vendidas, quién las compró, cuál fue la forma en que fue los movimientos para poder llegar a México. Eso me parece que es sumamente relevante y por supuesto que nosotros asociamos el trabajo que realiza el Gabinete de Seguridad, que son muchas instituciones, pero ¿quién es la cara de este Gabinete de Seguridad? Es Omar García Harfuch. Entonces me parece que es lógico que la gente lo vea con buenos ojos, pero de ahí a hablar a quién podría ser un candidato o cualquier cosa me parece que es sumamente irresponsable, falta muchísimo tiempo, pero me da gusto que se reconozca el trabajo que están haciendo todas las instituciones y el del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y así mismo me tengo que despedir, mi querido Vicente, mi querido Paco, Pepe, porque se me ocurrió meterme a estudiar una maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa y de repente hay exámenes en cualquier momento, coloquios y plenarias y todo lo demás, y me tengo que disculpar porque tengo que estar a las 10:50 preparado porque a las 11 inicia un examen que tenemos que realizar, así que les mando un fuerte abrazo y agradecido como siempre con el espacio, mi querido Vicente, y con el tiempo. Abrazos a todas las personas que nos ven y nos escuchan y abrazo a Pepe y a Paco. Gracias, mi querido César. Mi querido Paco, vamos a cerrar con tus comentarios. Vicente, para mí, ¿qué es lo más destacado de Claudia Sheinbaum Pardo? Yo hoy voy a ir contracorriente. Para mí, lo que es lo más destacado, la presidenta que ha hecho un trabajo destacado casi en todas las áreas, incluido lidiar con Donald Trump, que no es cosa menor, o lidiar con el crimen organizado, que tampoco es cosa menor cuando tienes ahí a la bota de este personaje que es a un nazi cualquiera. No, fíjate, yo voy a ir a cosas más terrenales. ¿Ustedes recuerdan cuando Claudia Sheinbaum Pardo, y desde antes, meses antes de que tomara posesión,
periodista más, periodista menos, de los viejos, quiero decir, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Joaquín López Dóriga, a Denise Dresser, Loret de Mola, Azucena Oresti, todos ellos, y no digas de los intelectuales, orgánicos, de los priistas, ¿sí? Todo mundo, misóginos como son, auguraba la mano o ver que estaría la mano presente de Andrés Manuel López Obrador en cada una de las decisiones, si no es que en todas, que tomara la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo consideraban como lo consideran todavía, pero bueno, un mesiánico, un tipo muy peligroso que mantendría en un puño el control político de no solo de Morena, sino de todo la 4T. Sin embargo, desde los primeros días, empezando por su conferencia matutina, que le tomó un par de semanas acostumbrarse, Claudia Sheinbaum Pardo dejó, pero y desde el principio, muy atrás, la sombra de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador dejó de ser la estrella, todavía tiene presencia en todos los periódicos porque es un gran negocio para todos los viejos periodistas, claro está, ¿sí? Pero dejó de ser ese rockstar que solía ser como presidente, ese hombre que habla lento, despacio, pero que conquistó incluso las redes sociales. Tenía más seguidores que Donald Trump. ¿Cómo vencer o cómo hacer olvidar no olvidar, pero cómo dejarlo atrás? Era para mí un trabajo titánico de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la verdad es que Claudia Sheinbaum Pardo aprendió rápido. Tomó el poder presidencial, así que hoy, sí, fuera de algunos trasnochados y misóginos y abusivos que de pronto quieren ver la mano de López Obrador, la verdad es que era muy lejos. López Obrador tenía razón. Ella es una mujer muy dura, sí, y muy dura y muy suave, porque es una mujer que la vemos en las giras, en todos lados, teniendo contacto con la gente, sus mañaneras nada más hay que verlas, de pronto está en un tema, come otro, pero también ha aprendido a controlarlas a su manera. De eso no, mejor que venga el gabinete de seguridad y aquí lo damos todos. De eso no, que venga el gabinete de agricultura y aquí lo damos todo. Si de una mujer que ya aprendió a manejarse, es una consolidada influencer, no, discúlpame, dije mala palabra, creadora de contenidos, ¿sí? Creadora de contenidos. Es una mujer que tiene, que nunca se dejó eclipsar por la sombra de Andrés Manuel López Obrador. No hay nada, para mí, fuera de esos periodistas trasnochados, nada que haga pensar que López Obrador está, como decía, ¿no? Escondido en el sótano, o que tiene una línea roja especial pidiéndole u ordenándole. No, para mí el mayor logro de Claudia Sheinbaum Pardo, y lo digo con respeto a todos los demás, porque todos son crimen organizado, economía, final, ve cómo tiene el peso, todos. Para mí el mayor logro es que no se nota, nunca se notó que estuviera la sombra de Andrés Manuel López Obrador sin romper con él. Ella siempre lo ha dicho, nunca voy a romper con Andrés Manuel López Obrador. La 4T es también Manuel López Obrador. Así que para mí eso es un gran logro político y eso y redunda o abarca todos los sectores. Vicente no ha tenido que denostar a nadie, no ha tenido que pegarle a López Obrador, una mujer muy respetuosa, respetuosa con la... bueno, hasta respetuosísima con la prensa. Hay que ver la mañanera de este martes con Reina Aide, ¿no? O cada que va, o con otros que son irrespetuosos con ella y que no se preparan. Para mí el mayor logro, sin duda, de Claudia Sheinbaum Pardo, además del acercamiento que tiene con la gente, su trato y su trabajo con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad también, para mí el mayor logro de Claudia Sheinbaum Pardo, lo digo con mucho respeto, es que nunca se notó la mano de López Obrador, sino que se nota la mano de Claudia Sheinbaum Pardo y que ella construyó solita su poder presidencial, Vicente y Pepe. Claro que sí.
Pepe, Paco, les agradezco mucho que lleguemos a esta cita de todos los martes. Les mando un abrazote y nos vemos aquí el próximo martes o antes, si lo amerita la noticia. A ti te veo mañana temprano, Paco. Un abrazo, Pepe. Seguro que sí, un abrazo, Dios. Cuídense. Déjenme saludar a quien ha estado pacientemente esperando.